nunca podríamos pagarle lo que Él ha hecho. ¿Por qué no podríamos pagarle a Dios? ¿Por qué no? Número uno, porque todo lo que existe es de Él. La tierra, el mundo, su plenitud, el oro, la plata, todo es de Él. Entonces no podríamos pagarle porque todo es de Él. Pero ojo, y pare las orejas, por favor. Que hay gente que dice, hermano, yo estoy agradecido con Dios, hermano. Ok. ¿Y te congregas, hermano? Ah, hermano, dice, no me estoy congregando. Viejo mentiroso. Entonces no estás agradecido con Dios, porque el agradecimiento se demuestra con hechos. Cuando el leproso fue sanado, regresó a Jesucristo dándole gloria, honra, porque el agradecimiento se demuestra con hechos. Para muestra bien botón, acá estamos los agradecidos. Pastor, muchas gracias a la amada congregación, gracias por esa invitación de estar en este precioso lugar con ustedes. A todos mis hermanos pastores, hermanos músicos, Dios les bendiga. Así que pónganse de pies, hermano, el tiempo es apremiante en esta hora preciosa de la tarde, ¿verdad? Vamos rápido con la Biblia. Y los invito a que por favor vayamos a la segunda carta de Timoteo, su capítulo 4. Vamos de una vez hasta el capítulo 6. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer los 3, 7 y el 8. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, 7 y 8. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Lo leemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y dice la Biblia: porque yo, dice Pablo, ya estoy ¿para hacer qué? No felicitado, sacrificado. Porque hoy lo que mucho predicador busca es felicitación. Y a los hombres de Dios nunca se les felicitó. Los mataban por predicar la palabra de Dios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Y qué dice Pablo? Y el tiempo de mi partida está cercano. Diga conmigo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día. Y no solamente a mí, dijo Pablo, sino también a todos los que amamos su venida. Siéntese un ratito, por favor. Le voy a pedir, por favor, la mayor reverencia y respeto a la palabra de Dios, hermano. El día de hoy quiero dejarles este mensaje para todos ustedes, ya que la Biblia, hermanos, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice Pablo que las cosas que le sucedieron a los escritos en este libro, pero ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Eso significa que si Dios permitió que David cometiera adulterio y ese adulterio quedara emplasmado en este bendito libro, ese adulterio no está para que usted siga de cochino revolcándose en el pecado, sino que Dios permitió eso, y eso quedó escrito en el libro para amonestarnos a nosotros. Eso significa a fin de que si ellos lo hicieron, nosotros no lo hagamos. Porque hay gente que se justifica y dice, si el David cometió adulterio, si David, sí, pero no vea el adulterio de David, vea si el que le trajo a David de haber cometido su adulterio. No vea la mentira que aquel hombre cometió, sino vea la consecuencia que le trajo el pecado. Hermanos, este es un mensaje. De hecho, la Biblia, hermanos, que siempre lo he dicho de esta manera. Hay tantos libros en esta vida que hablan de Dios, pero esos libros, aunque hablen de Dios, esos libros no son de Dios. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, ese libro habla de Dios, pero ese libro
no es de Dios. El libro de los señores mormones, aquellos altotes gringos que van de casa en casa, ese libro mormón también habla de Cristo, pero ese libro tampoco es de Cristo. El libro del conflicto de los siglos que usan los señores sabáticos, los que no comen marrano, pero se atan mujer del vecino. Ese libro también habla de Cristo, pero ese libro tampoco es de Cristo. Y hay libros como también el de los satanados, es decir, el de los señores testigos de Jehová. Ese libro también habla de Cristo, pero ese libro no es de Cristo. En este bendito libro que tenemos aquí, este libro no habla de Cristo. Aquí habla Cristo. Y el que descensa es como no descensa a los hombres, sino que descensa a verdad de su Espíritu Santo. Así que le explico esto como que siempre quiere hablar contigo, hágalo, pero no desees la palabra del completo, como se digo, sino hacerlo. Pablo, antes de ser decapitado o de ser muerto por causa del Evangelio, Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo y le está dando advertencias de lo que va a acontecer antes de que Cristo venga a llevarse a su iglesia. Y Pablo, en los capítulos anteriores, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que digas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, reprende. Eso sí dice Pablo, con mucha paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo, dice Pablo, cuando la gente no puede escuchar la sana doctrina. Y es ahí, dice Pablo, cuando se levantarán falsos maestros que harán hermanos que andarán como le digo, parece que traerán enseñanzas, pero no enseñanzas de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa eso? Que se han levantado muchos maestros en escatología, en eclesiología y tantas ramas que desprenden de la teología. ¿Cuál es el problema? Que muchos de estos maestros y evangelistas y predicadores que predican la palabra no están predicando de acuerdo al Espíritu Santo, sino de acuerdo a su propia carne. Oye, ahí en el primer ejemplo, usted ve a aquel predicador cómo predica, qué bonito enseña, pero ¿quién es su esposa? Una señora toda pelona, empantalonada, pintarraqueada. Al diablo con eso. ¿En dónde de Dios se predica la palabra? Primero ordena su casa, limpia su casa, y después se paga y corrige la iglesia. Entonces Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le dice, porque vendrán tiempos cuando la gente no quedará la sana doctrina, y es ahí donde se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, es decir, deseos de la carne. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio y soporta todo y haz obras de evangelista. Y de repente dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerrado. Y luego dice Pablo, porque he peleado la batalla y he ganado la carrera y he guardado la fe. De ese bendito pasaje de la Biblia hasta surge la alabanza, ¿verdad que sí? He peleado la batalla, no, ahí está. Pero no es ese el punto aquí es, y el tema que quiero compartir, le hemos titulado ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? Amén. Amén. ¿Escucharon lo que le dije? Amén. ¿Cómo iremos a terminar nuestra? Digo nuestra, porque yo también voy corriendo. Todo tiene un principio, todo tiene un final, ¿cierto o no cierto? Amén. Ejemplo, yo recuerdo, mi amado, cuando vine al Evangelio, aproximadamente unos 15, 16 años, que vine al Evangelio, vine con un hambre y una sed de servir a Dios. Tanto así que cuando acepté a Cristo, le dije a mi pastor, ya acepté a Cristo, ¿qué más le falta? Y mi pastor me dijo, hermano, usted necesita casarse, ¿ok?
tuve que ir a Veracruz a arreglar algunos asuntos. Vengo, me canso con mi esposa, y cuando me canso con mi esposa, digo, pastor, ¿qué más me falta? Y él me dice, siervo, usted necesita bautizarse. Hermano, pero no le estoy hablando de un lapso de un año. Eso fue inmediatamente. Yo no entiendo cómo hay gente que hasta pelo le salió en la espalda de estar sentado en esa silla y todavía no se casa ni con su pareja, todavía no se bautiza y sigue siendo el mismo, viejo de mañoso, pero ya es cristiano. Yo, hermano, cuando vine al evangelio, le dije, pastor, por favor, dígame, ¿qué necesito hacer? Él me dijo, cásese y bautícese. Hermano, digamos que hoy acepté aproximadamente como 15 días más o menos me casé con mi esposa y como a los mismo tiempo me bauticé. No esperé, hermano, que pasara un año, ni esperé que pasara 2 meses. Lo hice rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que si en el mundo le entregué todo, porque ahora no he entregado todo aquí en el bendito del evangelio. Si allá lo entregué todo, hermano, sabiendo que no había ningún pago, ninguna recompensa, porque lo he entregado todo en el bendito evangelio. Pero cuando me bauticé, hermano, recuerdo que mi pastor me dijo, hermano, necesito dar estudios de la Biblia para que usted se bautice. Yo le dije, pues, está bien, pastor, pero pastor, mejor bautíceme y después me da los estudios. No sea que estudiando y me muera y qué va a pasar de mi vida, porque por lo que se le dije que la Biblia dice que el que crea y sea bautizado va a ser, y el que no va a ser. Entonces le dije, pastor, no, bautíceme, porque no sea que la muerte me encuentre y qué va a ser de mi vida. Primero bautíceme y después me da los estudios. Me dijo, ok, hagamos una cosa, ni usted ni yo. Permítanme que por lo menos me dice, le dé los estudios. Le dije, ya está. Empezó a darme los estudios de bautizo. Aquí quiero ver con eso. Éramos un grupo, aproximadamente como 10, los candidatos a bautizados. Nos fuimos a meter todos al agua, nos bautizaron. Pero ¿qué cree usted? Pasó el tiempo y hoy, no lo digo por jactancia, pero para la gloria y honra de Dios, del grupo que nos bautizamos, solo mi esposa y yo, que hemos permanecido no por otra cosa, sino por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no todo aquel que empieza una carrera la termina. No todo aquel que empieza algo lo termina. De los que entramos a la primaria muerto, empezamos el primer grado, unos ya no llegaron ni al segundo, otros llegaron apenas al tercero, otros apenas llegaron al cuarto, porque no todo aquel que empieza una carrera la termina, y si la termina, no la termina bien, sino que la termina mal. ¡Ey, cuidado! ¡Gloria a Dios! Ahora le hago una pregunta a su juez. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás mejor que antes? ¿O estás peor que antes? Bueno, te cambio la pregunta. ¿Estás mejor que cuando empezaste? ¿O estás peor que cuando empezaste? Ese silencio lo dice. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Jesucristo, en una ocasión, en el capítulo 13 de Mateo, da la historia de una parábola, la parábola del buen sembrador. Y Jesús dice que el buen sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino. Usted sabe la historia, otra cayó en pedregales y otra parte cayó entre espinos. Ahora, aquí quiero llegar con eso, que dice que la buena semilla que cayó en la tierra es la que produce junto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero Marcos da la misma historia, solo que Marcos narra como que contradictoria la historia de Mateo. ¿Por qué? Porque uno dice que la buena semilla da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero el otro dice que la semilla da fruto al 100, al 60 y al 30. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa que esta es una metamorfosis de lo que es la vida del cristiano. ¿Cómo así, pastor? Es decir, que hay gente que empieza al 30, suben al 60 y llegan al 100. Pero hay gente que es todo lo contrario. Empiezan al 100, pagan al 60, llegan al 30 y hoy vienen al culto solo cuando van de altar.
¡Aleluya! O sea, gente que empezó bien, pero está terminando mal. A eso quiero llegar con este mensaje. Hace muchos años se cantaba un coro, aquel coro que decía, para que el que está preparado se irá con él para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, si puede ser, subiendo, subiendo. Es que así es la vida del cristiano. Juan 18 de Proverbios dice que nuestra vida en el Evangelio tiene que ser como la luz del sol que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero hay gente que en lugar de ir para arriba, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! pregúntale, me está sudando y cómo va, baja arriba, baja abajo. No le tenga miedo que no lo vamos a ver. Pregúntale. Hermano, dígale, ¿va para arriba o va para abajo? Pregúntale. ¡Amén! ¡Vamos para arriba! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Le voy a presentar varios ejemplos de la Biblia de cómo personajes, pueblos, naciones empezaron bien, pero desgraciadamente terminaron. Bueno, aquí es este mensaje, iglesia. Bueno, aquí es este mensaje. Le he pedido mucho a Dios que por favor me ayude a no contender con los temas. Tal vez usted se quedó de la página y se pudo notar que hace 5 años atrás Carlos Rivas era un tremendo pleitista en las redes sociales, peleando aquí, peleando allá. Sí, reconozco mi inmadurez que tenía en el Evangelio, pero he aprendido que cada error que se comete en el Evangelio no se comete para que te quedes estancado. El error que tú cometes, que lo cometas para nunca volver a hacer en la vida, y para ir creciendo, y para ir creciendo, y para ir creciendo. El problema no sea empezar, que tu problema sea que no te levantes de tu caída. Entonces aquí este mensaje es para que reflexionemos que no se trata cómo empezamos, se trata cómo estamos terminando. El problema no es cómo empecé, el problema es cómo voy a terminar. Porque muchos de nosotros empezamos bien, algunos empezamos mal, con doctrinas erróneas, enseñanzas erróneas, y en el transcurso del caminar fuimos aprendiendo que estábamos mal y corregimos ciertas áreas de la vida. ¿Por qué? Porque algunos empezamos mal, pero estamos terminando bien nuestra carrera, mientras algunos empezaron bien su carrera, pero lo están terminando mal. Vamos con el primer ejemplo, Israel. Si escuchan ustedes el pueblo de Israel, la nación santa de Dios, el pueblo bendito de Dios. ¿Qué pasó con Israel? Israel había sido esclavizado por el faraón. Por muchos años Israel estaba siendo esclavizado. Un día clamaron a Dios y Dios escuchó esa oración y tuvo misericordia. Tuvo que levantar a Moisés para que sacara a Israel de la esclavitud del faraón. Porque Israel empezó a caminar ya bajo el poder de Dios. Dios los cuidaba, los administraba. Según la historia, cuando Israel empezó su caminar, Israel todo estaba excelente. Guardaban los mandamientos, celebraban la Pascua, celebraban las fiestas, las ordenanzas, los estatutos, los decretos, todo Israel lo cumplía a la exactitud. ¿Qué pasó con Israel? En el transcurso del caminar, Israel empezó a desviarse. Israel empezó a hacer cosas raras delante de Dios. Tanto así que en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 19, dice que Israel, dentro del templo de Dios, empezó a prostituirse. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No sé si escuchó eso. Cheque esto, por favor. Ahora que Israel, que amaba a Dios y que le servía a Dios, según el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7, ahora Israel, dentro del templo, se estaba prostituyendo. ¿Sí me están entendiendo, hermano?
aquel Israel que amaba a Dios ahora se estaba prostituyendo dentro del templo de Dios. Y no solamente se prostituían en el templo de Dios, sino que Israel mismo había caído en la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Significa apartarse del camino recto. ¿Qué más significa apostasía? Significa desviarse del camino recto. ¿Qué más significa apostasía? Significa volverse atrás del mandamiento que se le fue dado. Israel había caído no solamente en la prostitución, sino en la apostasía. ¿De dónde dedujo esto? Isaías capítulo 1, versículo 2. ¿Se acuerda que dice Dios? Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos, dice Dios, se rebelaron contra Dios. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero dice, Israel no tiene conocimiento, mi pueblo no entiende. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, ojos, dejaron a Jehová y se volvieron atrás. La apostasía. Ahora, aquí quiero ir con esto, que lo mismo que le aconteció a Israel es lo mismo que está aconteciendo en el año 2025. Pastores, ministros, evangelistas, congregaciones que empezaron igual que Israel, alabando, adorando y bendiciendo a Dios. Ahora muchos pastores y congregaciones están terminando igual que Israel, prostituyéndose adentro del templo y volviendo sin apostasía, es decir, dejando a un lado la palabra y siguiendo doctrina y mandamientos de hombre. Le voy a poner un ejemplo. Siente hasta dónde ha llegado la iglesia en esos tiempos, que hoy dentro del templo ya se están prostituyendo. ¿Por qué? Porque prostitución, de acuerdo a la Biblia, es igual a la idolatría. Y la idolatría se ha metido en las iglesias, tanto así que hoy hasta le celebran el día del pastor. Aleluya. Gracias. Ahora van a empezar a tronco de Alejandro y algunos. Y ahora andan con el gozo y el ritmo, se vayan también a su casa. Pastor, pero ¿qué pecado puede ser? Espérese, por favor, espérese y suspire profundo, por favor. Capítulo 13, versículo 7 y capítulo 13, versículo 17 de la carta a los hebreos, la Biblia dice, amad a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras. Mi trabajo como oveja es amar y respetar y sujetarme a mi pastor. Cierto o no cierto, pero como oveja voy a amar, voy a respetar y me voy a sujetar a mi pastor, siempre y cuando mi pastor también se sujete a la palabra de Dios. Pero el día que mi pastor se retire, lo siento mucho, muy mis pastores, pero no puedo sujetarme a los mandamientos que él me va a decir. ¿Por qué, pastor? Porque si el hombre de Dios se mantiene en la sana doctrina, si el hombre de Dios me vive reprendiendo, me vive corrigiendo, me vive diciendo verdades, no te salgas de esa iglesia, amado. Quédate en ese lugar, porque son pocos los hombres de Dios que te viven restregando la verdad en la cara. Son pocos los hombres de Dios que te dicen la verdad, no por amor al dinero, sino por amor a tu alma y por amor al mismo Dios que lo ha puesto, que lo dijo en medio de ese pueblo. Ama a tu pastor, respeta a tu pastor, sujétate, hasta ahí nomás. Pedro fue el primer pastor a quien Dios llamó. Primero a Pedro se le llama como apóstol. En el capítulo 10, versículo 1 de Mateo, a Pedro se le llama como apóstol. En el evangelio de Juan, ahora Pedro no solamente es apóstol, ahora Pedro es pastor. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Ahí se le está entregando el ministerio de pastor, porque el trabajo del pastor es apacentar las ovejas, cuidar el rebaño. Entender, pastores, que el rebaño no es nuestro, el rebaño le pertenece a Cristo Jesús. Hay pastores soberbios, orgullosos, y hay pastores tan antiguos que se atreven a decir, mi iglesia, mi grupo, mi casa. Si la mujer que tienes es tuya, si no, no te lo voy a quitar de tu vecino.
Tampoco vayas a decir, pastor, mi iglesia, porque se te metió el diablo, porque la iglesia que hoy está enfrente y que tenemos enfrente no es nuestra 2028 venido de los hechos, es la iglesia que Jesucristo ganó con su sangre en la cruz del Calvario y que solamente las ha puesto como obispos de su rebaño. Entonces a Pedro se le llama como pastor, pero no vas a ver que Pablo le celebre el día a Pedro, no vas a ver que Juan, que Santiago le celebre su día a Pedro. Hoy hasta mariachi le llevan al pastor. 5 de la mañana, ahí están los mariachis, una cuertazón del diablo que parece la feria del Cristo de Esquipulas. Ahí la cuertazón, y ahí están los mariachis. Son los marianitas. Que canta el rey David. Rey David. El rey David. A ver, te regalo esa camionetina blanca que sale afuera. Si le das un pasaje de la Biblia donde diga que David le cantó a las muchachas bonitas o que David le cantó a los muchachos bonitos. Al contrario, el David de la Biblia, ¿sabes qué dice? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ese es el David de la Biblia. Se da cuenta cómo la idolatría se ha metido en las iglesias. Luego, no solamente eso, están cumpliendo algo el diácono de la iglesia, le manda al patrón, y ahí viene el viejo batudo sombrerudo. Oh, señorito pastor, y el hijo del diablo, más eso sí de eso. Y a veces hasta el diácono de la iglesia lo viste como patrón. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Eso le pasó a Israel. Después de ir en el camino recto, Israel se nos desvió y cayó en la apostasía y se había constituido dentro del té quemado. ¿Cuál es el problema hoy en día? Cualquier cochinada que sale en el mundo, al rato la meten a la iglesia. Cualquier oveja que sale en el mundo, al rato la meten dentro de la iglesia. Hermano, tanto así que salió el pasito duranguense en México, ya tenemos duranguense cristiano. Salieron los tigres del norte acá, ya tenemos tigres del norte cristiano. Ni hasta dónde estamos llegando. Iglesia, la Biblia dice en Jeremías 15:19 que el mundo se convierta a ti, pero tú no te conviertas al mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a celebrar los 15 años, dice, de la hija del siervo. Pasó una muchachita talentada con un gran vestido que parece cola de pavo real, hermano. Un par de bailarines y chambelanes y cuentas locuras en las iglesias. Y el pastor sirviendo de DJ. Le dimos el bajo, pase a la señorita. Y le dijo el baja, buena Lucy. Aleluya. Pasaron en la voz y para el presentador. ¿Saben qué es lo más triste, no? ¿Saben qué es lo más triste? Que se levanta un hombre de Dios a defender la juntalidad de la iglesia y se levanta un montón de demonios diciendo: ¿cómo critican esos zombies? ¿Cómo juzgan? Cállense en la boca, es como de Satanás. Todo aquel que anda diciendo es que no se puede juzgar, es que no se puede juzgar. Todo aquel que anda diciendo que no se puede juzgar es un instrumento del mismo diablo. Pastor, pero si Cristo le dijo, espérese y suspire profundo, por favor. Es cierto que en el capítulo 7, versículo 1, Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seas, pero no solamente lea ese, brínquese al 5, y en el 5 está la clave y el clavo. ¿Qué dice en el 5? Hipócrita, saca primero la liga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo y está en tu hermano. Pastor, ¿qué significa eso? Eso significa que antes de señalarte a ti, primero tengo que verme yo, tengo que ver a mi esposa, tengo que ver a mis hijos. Si estamos bien, tengo todo el derecho, como dice Juan 7:24, no juzguen de acuerdo a las apariencias, juzguen con justo juicio delante de Dios. Eso significa que antes de señalarte el pecado, primero tengo que ver a mí, ver a mi familia, y entonces puedo juzgarte con la palabra. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Me dieron mucho tiempo, hermano, me dieron una hora, pero no, ya vamos a ver, hermano. El tiempo se va rápido. A veces me dicen, ya no, tiene 25 minutos para predicar, para mí me voy a llenar de más. Otro ejemplo más. Tenemos a la una dos. Ahora vayamos a ver dos hombres que fueron líderes en la Biblia. Líderes, hermanos, que marcaron la diferencia y te quedaron aquí para amonestar a usted y para que me amoneste a mí. Número uno, acompáñenme a la Biblia, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. Bien. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Pero Elí, ¿qué dice? Pero Elí era muy viejo. Espérate, ¿era cómo? ¿Saben que hay gente que a eso le molesta? Ay, sí, un saco de viejos. ¿Cómo era Elí? ¿Joven o viejo? Pero Elí era muy viejo, estamos oyendo viejos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, como con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Brinque un pasaje más adelante, por favor, un par de hojas más adelante. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, para que vayamos a aprovechar bien el tiempo. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Primer libro de Reyes 11, 4. ¿Lo tiene? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cómo era Salomón, hermano? Ya me llevamos dos días. El primer viejo era Elí. Ahora vamos a ver el segundo viejo, que era Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿De qué veíamos? Háganme un gran favor, sí. Yo sé que ya se está poniendo carotón, pero y estamos empezando. Pero ojalá y volvemos a hacer un paso de agua para que nos baje el duro. Amén. Ok, háganme un gran favor, toque el que está a su lado y dígale, no nos vayamos a echar a perder de viejo malito, dice. Dígale, no nos vayamos a echar a perder de viejos. ¿Acaso no oyó usted Elí? ¿Cómo era Elí? Viejo. ¿Cómo era Salomón? Viejo. Entonces, lo que le está dando este pasaje a entender que esos hombres de viejos se echaron a perder. Aleluya. Miren, hermana, miren la vida. La hermana cuando era joven se vestía decentemente. Hoy que señora anda con un pedacito, guarda. Imagínense cuando sea viejita, para que andar desnuda la vieja mayor. Mucha gente, hermanos, pareciera ilógico. ¿Sabe? Yo he admirado, y lo digo públicamente, bendigo a los hermanos que son de la Príncipe de Paz, ¿verdad? Príncipe de Paz. Hace unos años atrás salió una carta en las redes sociales donde esa carta decía, prohibido que Carlos Rivas llegue a llegar a las iglesias Príncipe de Paz. No sé por qué se le metió el diablo, pero me imagino, quieres que ve la cola o algo pasó, y por eso te enojaron conmigo. Pero gracias a Dios de las iglesias Príncipe de Paz, tengo muchas amistades, y a Dios por eso, hermano. Porque los viejos de antes tuvieron la valentía y la capacidad de expandir el evangelio. Y se fueron de país en país abriendo obras y llevando el evangelio. Entonces mantuvieron la sana doctrina. Hoy igual que Salomón, igual que ti, de viejos se los están echando a perder.
Amén. Habían pastores que cuando eran jóvenes, hermano, cuidado que el hermano viniera con la falta de la rodilla. Váyase de ahí y quítese su falda y póngase una falda normal. Eran estrictos los hombres. Hoy que están viejitos. Hermano, si quiere suba ahí un poquito, vamos a su falda. Viejo mañoso, nadie quiere salir dos piernas en la iglesia. Por eso es que muchos pastores con las mismas diaconisas y las mismas miembros de la iglesia han caído en el adulterio, porque ellos fueron los alcahuelas que empezaron a tolerar ese pecado. Hoy es normal que la hermana venga con la faltita en la rodilla y cuando se sienta todavía la falda se le sube una guata más y bien enseñar el caminito para el infierno. Digo caminito para el infierno porque el que cae ahí, hermano, cae de los y pongo al infierno. ¿Por qué, hermano? Porque estos hombres de viejos se nos están echando a perder. Si ha perdido la esencia de lo que es el verdadero evangelio de Cristo. ¿Qué dicen muchas payasas hoy en día? ¿De qué sirve, dice la mujer, que ande con la falda larga si mi corazón está sucio? Pues hágame un favor, señora, limpie su corazón y arregle su vestimenta. Usted no es prostituta para que venga a enseñar viandas sonantes a este lugar. Si usted quiere modelar, vaya a modelar el diablo. Esto no es pasarela de modelaje, esto es casa de Dios y puerta al cielo. ¡Aleluya! Es una vergüenza de hoy en día. A la diaconisa está bien a una amiga, se le tolera, hermano, a una amiga que está empezando, se le da la razón. Pero diaconisa, secretaria, jefa de culto, y con la faldita en la rodilla arriba, y todavía bien apretada que parece chorizo de tienda, que se le marca por delante y por detrás, y todavía con unos grandes cajones que parecen la baja de la silla. En las oportunidades las aprovecho como casar en la última vez de mi vida, porque que lo bueno militar solo Dios sabe, ¿no? Y bueno, eso no me preocupe, no. Yo creo que la mayoría me conoce. Y cuando he ido a Coatepeque, allá en las esquinas de Coatepeque, ya estoy con mi bocina, porque yo no soy predicador precúltico. Donde Dios le pone, ahí predico la palabra. Y si aquí le cierran las puertas, hay autobuses, hay plaza, pero la palabra se predica. Y si usted de Dios, no se ponga pelotón. Tome lo que es suyo y entienda que Dios, allí porque ama, lo corrige. Si oye como lo hicieron en este lugar, es que Dios ama este bendito pueblo. Pastores viejos de antes que no permitían la carnalidad en los altares, no permitían hombres declarados en los altares, no permitían pecados en los altares. Hoy a veces el primer adulto, el cochino sin vergüenza, es el hijo del pastor. Ya dejó la novia, dejó la esposa, hoy vive con amante y lo tienen arriba del altar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hoy está el que toca, si es el instrumento, hoy está el novio de novia con la hija entiéndolo, mañana la deja, se va con la hija del pastor, después la deja, se va con el hijo, quien le tienda, y a cada rato el muchacho cambia de novio y lo tienen arriba del altar. Por donde yo vivo, Flores Cochapú, hay una iglesia Príncipe de Paz. El pastor era muy amado, muy respetado, y todos lo tenían como un hombre serio. Para la Santa Cena, todos los hombres tenían que ir con camisa blanca y pantalón negro, igual las mujeres. Una doctrina muy correcta, una doctrina muy poderosa. Todos querían estar en esa iglesia porque la doctrina era muy saludable. Era sí o sí, blanco, blanco, negro, negro. ¿Qué pasó? Le pasó lo mismo de Elí. ¿Qué dice la Biblia? Que Elí cuando era viejo escuchaba lo que sus hijos hacían. Ahí empezó el problema de Elí. ¿Cuándo empezó el problema? Cuando empezó a tolerar o a alcahuetear o a taparse con la misma cobija con la que sus hijos se tapaban. Ahí empezó el problema de Elí. Porque Elí veían que sus hijos se acostaban con las mujeres y Elí no decía nada. Y la Biblia dice en Levítico 21:9 que cuando los hijos del sacerdote empezaban a fornicar,
tenían que sacarlos afuera y allá los mataron a pedada o les traían lumbre y morían quemados. Ese es el pago para el que cometía fornicación. Elí no decía nada, sino con la misma chamarra se tapaba con sus hijos. Así tenemos pastores alcahuetas hoy en día. Y este hombre de edad de mi hermano, este muchacho ya embarazó la mayoría de mujeres, hermano. La mayoría de señoritas ya las embarazó. El infeliz porque no se alcanza solo, sino también solo se le ha violado, hermano. Pero ya embarazó un montón de señoritas. ¿A qué quiero llegar con esto? Así tenemos predicadores que sus hijos son los más sinvergüenzas, los más cochinos. No, con mi hijo no se meta usted. Con mi siervo no se meta. Gloria a Dios, aleluya. No de viejo nos vayamos a echar a perder, hermanos. No de viejo nos vayamos a echar a perder. Elí de viejo se echó a perder. Salomón de viejo se echó a perder. Aleluya. Pastor, mantenga la sana doctrina, pastor. Pero para mantener la sana doctrina, empecemos a corregir la grasa. ¿Cómo el pastor le va a predicar a la hermana que no se pinta la cara? Si la nieta de él mismo alcahueta le compra las pinturas a la nieta. Porque hay pastores que con sus hijos fueron estrictos, pero con los nietos se volvieron aguados. Amén. La señora con sus hijos es estricta, pero con sus nietos hasta ella misma le da dinero para que compre marihuana, cigarro, cerveza. Tengo grano, hermano, pero no con ustedes como el diablo. Pero no se preocupe, si después del mensaje quiere que riamos, vamos a reír, hermano. Porque aquí no puede estar pegando los dientes, porque este lugar no es lugar de monología, para que venga a hacerte reír. Este es un lugar donde el Padre Celestial habla. Y cuando el Padre habla, el pueblo tiene que escuchar y entender la voz de Dios, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Los pastores de antes mantenían una santidad, cuerpo, alma y espíritu para Dios. Hoy que dicen los cielos, solo el corazón, hermanas. A Dios no le importa tu cuerpo, solo tu corazón. Nada se quiere la otra sinvergüenza, hermano. Al rato viene la hermanita enseñando piernas, cagote contra pierna y enseñando todo. No se mire te dice la Biblia, porque le voy a dar un pasaje de la Biblia, hermano. Ya que se está poniendo trompudo, póngase más trompudo ahora. Capítulo 20, versículo 4 de Isaías. Isaías capítulo 20, versículo 4. Miren cómo están terminando muchas iglesias. Isaías capítulo 20, versículo 4. Isaías capítulo 20, versículo 4. Amén. ¿Por qué? ¿Se lo tiene? Ok. ¿Qué dice? Así llevará. Estamos en Isaías 24. Así llevará el rey de Asiria. ¿A quién es? Pregunto, ¿quién es un cautivo? Una persona que está presa o está esclava del pecado. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, a los deportantes de Etiopía, a jóvenes y ancianos. ¿Qué dice? Desnudos y qué más. Descalzos y qué más. ¿Descubierta qué? Dígase eso, venga. Venga, venga. Dígame ese pasaje, por favor, en voz alta. Y ustedes, así como cuando escuchan un chisme, paren las orejas, por favor. Amén. Gloria a Dios. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzados y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Gloria a Dios. Amén.
Ahora sí, como dijo el cura, palabra de Dios. El pueblo había caído en esclavitud del pecado. Dios permite que Isaías caminara desnudo por las calles para mostrarle al pueblo cómo el diablo los tenía a ellos desnudos delante de las personas. Y es ahí donde Dios dice, así llevará el rey, pero no rey con R mayúscula, sino rey con R minúscula, porque todo lo que es minúscula se le atribuye al diablo o a lo terrenal. Si dijera rey con R mayúscula, rey de reyes, pero no es el rey de reyes, sino es un rey terrenal o el diablo, pues así llevará el rey de Asiria a los cautivos. O sea, la gente que está cautiva, la gente que está jóvenes, desnudos y descalzos, y que dice, y descubiertan las sinagogas para vergüenza. Pregunto, ¿qué han enseñado a las hermanas sobre esas palmas apretadas? Ahora siguieron, ¿qué enseña? Si él se tiende. Y mira, hermano, hay gente súper endemoniada que igual más, que escuches el versículo, a mí me está gritando, ¿y se ríe lo que vino a hablar? Ay, no se ríe. Atalantado no soy yo en la Biblia. Amén. Y si tiene un problema, estén y platicamos cara a cara. Y si cree que me estoy equivocando, me corrige cara a cara. Pero con la Biblia, no con pensamientos filosóficos o creencias humanas, con la Biblia. A la Biblia ni se le quita, ni se le pone. Mire, 189 capítulos, 31.103 versículos, 66 libros. Y a la Biblia ni se le quita, ni se le pone. Palabra es palabra, y esto es palabra de Dios. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a escuchar mensajitos a la gente, mensajitos que dice el Señor hija mía, que te va a bendecir, dice el Señor hija mía. Y aquella hija mía, esa bruja es. Pero el profeta le está diciendo, hija mía, dice el profeta. Voy terminando con eso. Pablo tuvo que enfrentar fuertemente a la iglesia de Galacia. Una iglesia que Pablo tuvo el privilegio de fundar esa iglesia. Porque Pablo no solamente era apóstol, también era maestro, evangelista, profeta y pastor. Pablo tenía un ministerio fuertemente el hombre. Y predicaba, fundaba iglesias y dejaba ancianos y se iba a otros lugares. Pablo funda la iglesia de Galacia. Y cuando la funda, hermanos, al poco tiempo después, Pablo regresa en el 1:10 de Gálatas y dice Pablo, estoy tan maravillado de que ustedes tan pronto se hayan alejado de él, que lo llamó de la gracia que es Cristo Jesús. Y no es que haya otro evangelio, sino que por ahí dijo Pablo, andan algunos perturbando el evangelio de Cristo, pero aunque venga un ángel del cielo o una carta, y si no nos predican el mensaje que está aquí, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Aquí quiero ver con esto, que en esa misma carta, en el capítulo 3, versículo 3, Pablo le dice a esa iglesia, tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora ustedes van a terminar en la carne. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Hace cuántas semanas, 2 semanas, 3 semanas, le hacía una oración a Dios, pero se la hacía con lágrimas en mis ojos, llorando de rodillas. Le decía, Señor, por favor, ayúdame, no quiero fallar, me da pena fallar, porque son miles y miles de personas que van detrás de nosotros. Y si yo tengo que tropezar, muchos tropezarían detrás de mí. Señor, por favor, ayúdame a no fallar. Y todo esto surgió porque un día estaba predicando y un anciano se le acercó. Aquel ancianito se le acercó, me abrazó y me dijo, siervo, te felicito por lo que estás predicando. Pero me dijo una palabra, que esa palabra la llevo guardada en mi corazón. Y aquel ancianito me dijo,
Me gustaría verte predicar de aquí a unos 10 años adelante. Solo eso me dijo y se fue. La palabra llenó en mi corazón y dije, ¿qué me habrá querido dar a entender ese anciano? No entendía. ¿Cómo sí que te quiero ver predicar de aquí en 10 años y posiblemente hoy nos moramos? Me fui para la casa pensando, ¿qué me quiso dar a entender este anciano? Y Dios me redarguyó y me dijo, lo que el anciano te está dando a entender, que así como ahorita estás predicando, no vayas a cambiar la forma de predicar. Mantente en esa posesión, no 1 año, no 2 años, no 3 años. Pastores amados, el éxito no es llegar a 60 años de ministerio. Hermanos de la música, el éxito no es llegar a 40 años. El éxito no es llegar a 7 años. El éxito de todo buen cristiano es llegar hasta la meta final. El éxito de buen cristiano es llegar hasta que Cristo venga por su cuerpo. Él dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué sirve que lleguemos a 60 años si de tiempo nos echamos a perder? Gloria a Dios. Me ha gozado. Los que me conocen saben que soy director de la agrupación Malaquillas. Y es ahí donde me han tocado practicar lo que predicamos. Hemos ido a actividades, y se lo digo públicamente, cuando usted me invite a predicar, no me esté preguntando cuánto cobro, porque no soy ninguna prostituta para venderme ni para vender el evangelio. Antes de invitarme, mejor pregúnteme si el tiempo lo tengo disponible. Porque hay gente que llama pastor, ¿y cuánto cobra? Vaya usted a negociar el mercado, vaya a negociar en la plaza, pero este bendito evangelio no podemos estar negociando. Si le gusta la palabra, invíteme, y si no, va a un payaso que nos haga reír. Aquí tenemos a este muchacho, hermano. ¿Cuántas veces fue con nosotros en la agrupación a tocar el saxofón? Y nunca hemos cobrado ni un solo peso, aunque vayamos con la agrupación. Es un camión grande, 13 integrantes. Si no nos dan nada, aunque sean 100 quetzales, tenemos que regalarle a cada uno de ellos. Tenemos aprendido a no negociar con el evangelio. No es tan claro. Y eso no se lo cuento para agotarme. Se lo cuento, por favor. Cada que se acuerde de mí, llévenme en sus benditas oraciones. Porque no soy un hombre de pango, ni tampoco soy de hierro. Si me quito la camisa, acá no hay una S de Superman, ni una C, una H de Chapulín. Nada de eso, señor. Yo soy un hombre de carne y hueso igual que usted. Y así como usted ríe, yo río. Así como usted llora, yo lloro. Así como usted le da hambre, a mí también me da hambre. Lo único que hemos hecho es tratar la manera de mantenernos y no defender misiones, no defender religiones, defender este bendito evangelio. Pastor amado, si ya de salir del camino, vuelve a meter el camino. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, puede volver a las sendas antiguas. Y paso del volante que el evangelio no cambia. Él es el mismo que predicó Pablo, es el mismo que predicó Elías, es el mismo que predicó Isaías, es el mismo de ayer. El evangelio no cambia. El que has cambiado eres tú, el que has cambiado la doctrina es el hombre, pero Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras siguen siendo la misma. Ni una queja, ni una tilde, nada dice la Biblia va a pasar, porque todo es palabra de Dios. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Hay un pasaje en la Biblia, Miqueas capítulo 2, versículo 28. Dice Dios a través de ese pasaje: el que ayer era mi pueblo, dice Dios, hoy se ha levantado como mi enemigo. Se lo voy a volver a repetir. El que ayer era pueblo de Dios, hoy es enemigo del evangelio. Hombres que ayer defendían la sana doctrina, son hombres que hoy están defendiendo la sinvergüenzada dentro de las iglesias. Hombres que ya daban la vida por el santo evangelio,
hoy se han vuelto enemigos de la palabra. Quiero felicitar al pastor de esta iglesia, porque no veo rifas en este lugar. Y si hay un pastor grupo el diablo que podría ser rifa, ojalá y se arrepienta él con todas sus tapadas de sinvergüenzas líderes que están metidos en esa iglesia. Porque todo pastor grupo necesita arrepentirse. Lo he gritado varias veces que la rifa es parte de la aritmancia. Aritmancia significa lo que se deriva de la palabra aritmética. ¿Qué es la aritmética? La ciencia de que estudia los números o la matemática. ¿Qué significa la palabra mancia? Significa adivinación. Unimos la palabra aritmancia, significa adivinación a través de los números. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, capítulo 18 de Deuteronomio, Isaías 65:11. Todo aquel que hace rifas es porque ha dejado de confiar en el verdadero Dios, que es el dueño del oro y de la plata. Isaías 65:11 habla de dos dioses que son los que incitan al ser humano a practicar la avaricia y la codicia. Esos dos dioses, según Isaías 65:11, se llama Caga y el otro se llama Meni. Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores. Ahí habla de otro dios que se llama Mamón. Este Mamón es el dios de la riqueza. Ojo con esto, Mamón no es el dueño de la riqueza, Mamón es el dios de la riqueza. En cambio, nuestro Dios, Él no es el Dios de la riqueza, Él es el dueño de la riqueza. Y 21:27 de Apocalipsis, el que practique adivinación no entra al reino de los cielos. Pastor, pero ¿cómo es que los discípulos echaron suerte? Sí, Señor, los discípulos echaron suerte, pero ahí no había dinero por el medio. Es decir, no estaba Gago, no estaba Meni, tampoco estaba Mamón presente, sino que solamente fue un sorteo de unos papelitos sin haber dinero por el medio. Pero ese sorteo se hizo antes que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, nunca más volvieron a echar suerte, porque ahora ya tenía un Espíritu que los guiara a toda verdad y a toda justicia. Pastor, de lo que hoy estás haciendo, le vas a entregar cuentas a Dios. Y paso a recordarte, pastores, que allá afuera hay hermanas que quisieran congregarse, hay ancianas que quisieran congregarse, pero ¿sabes por qué no lo hacen? Por miedo a que aquí los manden a vender tamales o los manden a vender rifas. Estos pastores, en lugar de ser de bendición, están sirviendo de tropiezo para la gente que quiere venir a congregarse al pueblo. Y la Biblia dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Eso significa que si por tu causa la gente no viene al evangelio, tú estás sirviendo de tropiezo, y de eso cuentas le vas a entregar a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Puede ser tajante tu palabra, puede ser chocante tu palabra, pero sin miedo a equivocarme, he hablado tu palabra. Entiende y reconozco, Dios mío, que hoy se cumplirá lo que dice en Hebreos capítulo 12, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después viene el gozo apacible de paz a los que se dejan aconsejar. Eso significa, Dios amado, que muchos a lo mejor se van a ir enojados, algunos tristes para su casa, pero en el camino tú les vas a hacer entender que esta es tu palabra. Pastores, Dios tiene una queja, pastores. Dios tiene una queja. ¿Y sabes cuál es la queja que Dios tiene? ¿Sabes cuál es la queja que Dios tiene en contra de los pastores? Es la que está en Malaquías 1:6. Si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, si no yo soy Padre, ¿dónde está mi honra?, dice el Señor. Y si yo soy Señora, ¿dónde está mi temor?, dice Jehová. Pastores, si ha perdido el respeto hacia Dios, no es posible que hoy adúlteros estén arriba de los altares. Pastor,
Tú sabes de lo que Dios te está hablando. No podemos sacar o correr a un adúltero, pero no permitamos que estén arriba de los altares. No permitamos que profanen el lugar santo. No permitamos que pisoteen los altares de Dios. Acuérdate, pastor, que a ti no te llamó hombre, a ti te llamó Dios. Te diesen o no te diesen, fue Dios quien te llamó. Y Él mismo suplirá y te sustentará de acuerdo a su riqueza todo lo que te haga falta, sin necesidad que hagas alianzas con narcotraficantes, sin necesidad que le andes mendigando a un coyote, sin necesidad que le andes mendigando a los políticos. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Que tu palabra haya caído en buena tierra, Dios mío. Y de forma al 30 al 60 y al 100 por 1. Que esta palabra cambie, transforme, edifique. Salva que vas a salvar. Si alguien te está pidiendo perdón, perdónalo. Si alguien está reconociendo su ofensa, perdónalo. Si alguien viene enfermo, dale sanidad a través de tu palabra. Porque por tu palabra los enfermos son sanos. Por tu palabra los endemoniados son libertados. Por tu palabra los cielos y la tierra fueron hechos. Muchas gracias, Dios amado. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y Gloria a Dios. desde la sangre.